Bienvenida, Kareli. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Bueno, esta noche, que es 13 de noviembre del año 2019, tenemos el maravilloso placer de tener entre nosotros en este webinar a Kareli Paredes, quien es coach ontológico, organizacional, de equipos y ejecutivo, es diseñadora organizacional, es miembro de ICF y bueno, está aquí para ofrecernos un maravilloso webinar que se titula Coaching de Equipos, una perspectiva sistémica, transformacional y relacional. Este webinar va a tener unidades de estudio para todas las personas que así lo soliciten. De manera que si en el grupo, la persona que está presente, tiene alguna credencial y quiere obtener sus unidades de estudio por la asistencia a este webinar, por favor envía un correo electrónico a conversaciones@icf.com.be. Bueno, Kareli, ¿nos puedes comenzar a compartir la presentación, por favor? Estamos contigo. Aquí está, Kareli, ya compartiendo. Excelente. Mil gracias, Kareli. Audio, sí. Ok, bueno, bienvenida. Más que felices de tenerte aquí entre nosotros. Y bueno, Kareli estará dando otro webinar en alianza con Argentina y Colombia próximamente. De manera que nosotros tenemos la primicia aquí en Venezuela, así que hay que aprovechar a Kareli y hacerle muchas preguntas en este momento. Bienvenida, mil gracias por todo. Bien. Bueno, eres dueña y señora de todo. Bien, bueno, primero agradecerles la presencia, agradecerle a Conchita y a todo el equipo de ICF Venezuela esta posibilidad. Para mí es una posibilidad que significa mucho, poder conversar respecto a mi experiencia como coach de equipo y a ese transitar que, por cierto, no puedo perder la oportunidad, Conchita, de siempre honrar a mis maestros y honrarte a ti, honrar a Matilde y honrar a Mónico, bueno, que fueron mis maestros en esta formación de coaching de equipos aquí en Venezuela. Fuimos la primera corte y a Doménica que fue mi maestra iniciadora en coaching de equipos, porque, bueno, conociendo a Doménica fue a través de ella que me enamoré de esta profesión. Para mí es una profesión, les comento, soy coach y lo ejerzo prácticamente a diario, semanalmente siempre acompaño a equipos de ejecutivos en sus reuniones de equipo, en sus procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, no puedo perder la oportunidad siempre de honrar a mis maestros y honrarte a ti, Conchita, que hoy estás aquí presente y me acompañas en este estreno, diríamos. Gracias. Bien, bueno, vamos a comenzar, sí. El coaching de equipos en este momento lo muestro y la perspectiva que voy a mostrar, hablo de una perspectiva sistémica, una perspectiva transformacional y relacional. A ver, ¿a qué me refiero con lo sistémico, lo transformacional y lo relacional? Es producto de comprender lo que significa primero un equipo, y aquí lo titulo un equipo efectivo, pero se puede titular como un equipo de alto desempeño, un equipo de liderazgo transformacional, ¿no? Y es interesante este concepto y bueno, de todos los conceptos que hemos trabajado, que trabajamos en nuestra formación y que luego en mi investigación he encontrado, me pareció un concepto bien completo. Es un reducido número de personas
Y eso obligó a buscar qué significaba reducido para los autores que hablan de equipos, ¿no? Y entonces es bien interesante porque ahí es donde nosotros empezamos como coach o como líderes, porque también está dirigida esta conversación a líderes, comenzamos a identificar, oye, ¿qué significa eso de un equipo? Eso quiere decir que no todo grupo de personas puede ser un equipo y que sí importa el número de personas que integran un equipo. Y fue interesante porque en toda la bibliografía que encontré se refiere a que máximo deben ser 12 personas las que constituyan un equipo, en toda la bibliografía referida a equipos. Bibliografía que consulté no solo desde los aspectos teóricos, sino también buscar quién es ese autor que escribe. Y por ejemplo, uno de los autores que hoy voy a mostrar de esas 5 disciplinas es Peter Hawkins, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y es un autor que es coach de equipos, o sea, que practica y ejerce esta profesión que de por sí es maravillosa porque nos permite trascender y impactar a más de una persona en la organización. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, el concepto que a mí me hace muchísimo sentido y dije, ¿cómo comienzo esta presentación? Bueno, vamos a generar ese contexto de lo que significa equipo. Entonces, es un reducido número de personas con destrezas complementarias. Entonces, ya va un minuto. Entonces, esto significa que nosotros, como líderes de equipo, si estuviésemos hablando con líderes de equipo, o nosotros como coach de equipo, debemos aprender a gestionar la diversidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar un grupo de personas con distintos conocimientos técnicos y funcionales, con diferentes destrezas, con competencias y habilidades distintas, que al mismo tiempo cada uno se muestra diferente al momento de plantear y solucionar inquietudes dentro de las organizaciones para tomar decisiones y con diferentes estilos personales. Entonces, lo primero que se levanta como, y voy a hablar como un desafío, es aprender a gestionar la diversidad. Los equipos, mientras más diversos, son más desafiantes gestionar esa diversidad, pero al mismo tiempo, si logras esa gestión de diversidad, logras un equipo enriquecido, logras un equipo que trasciende los límites de la empresa, logras que sea un equipo que aporte y agregue mayor valor que el que aportaría un equipo cuya diversidad sea poca o escasa, que también se puede conseguir, que también puede ocurrir, ¿no? Es un equipo comprometido. Y fue interesantísimo esto, porque ¿qué es compromiso versus acuerdo, no? Y entonces aquí nos metemos quizás en temas de aguas profundas del lenguaje, pero es un equipo comprometido que se manifiesta de forma activa, cuidando la perseverancia colectiva. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es un equipo que desde que convoca sus reuniones y a sus actividades en equipo, busca y procura que todos los miembros del equipo, que se saben previamente cuáles son, que ahí no debe haber sorpresa en ese número reducido de personas, que constantemente las decisiones sean tomadas en el equipo, en presencia del equipo, en un campo que es similar al campo de fútbol, que para nosotros es la mesa de reuniones. Y allí buscamos ser perseverantes en eso de lograr la colectividad, de lograr el colectivo, de lograr las decisiones compartidas o lograr ese aprendizaje colaborativo. Muy distinto a un equipo que logra acuerdos solamente. Cuando un equipo solo logra acuerdos, aunque queden los acuerdos claros, si la persona no se siente comprometida, al salir de la reunión del equipo va a decir, allá adentro tomaron decisiones. Allá adentro, aprobaron fue la propuesta de, no sé, voy a dar un nombre, de Carlos. Y la persona no sale comprometida con lo que significa el trabajo en equipo, que fue una decisión de equipo. A su vez, todo equipo efectivo tiene un objetivo en común, que debe saber cómo lo está logrando, debe establecerle metas de rendimiento a ese objetivo en común. Y ese objetivo en común se logra solo si se conversa, si se socializa, si se comparte, pero sobre todo si ese objetivo común es co-creado por el equipo.
Y que a su vez, para poder convertirse en un equipo, es importante que sucedan algunas cosas. Dentro de estas, ese equipo debe tener un enfoque compartido. Y a esos 2 puntos nosotros le llamamos, debe haberse establecido y haber determinado o identificado con cuáles valores va a trabajar como equipo. Sobre qué valores va a buscar cuando le toque tomar decisiones difíciles, a qué valores va a llamar para hacer esa toma de decisiones, cuáles son las normas que funcionan dentro del equipo, tan básicas como para convocar, tan básicas como para medir el tiempo de una reunión, pero tan importantes como para momentos de presentar informe, momentos de conversar sobre los temas y unos protocolos. Un equipo es la decisión de alguien dentro del equipo, es la decisión del equipo y debe tener formas efectivas de reunirse. Ahí los coaches, y me dirijo aquí a los coaches, ahí los coaches hacemos un gran trabajo desde nuestra experiencia. Y por cierto, fue en la formación de pasantía. Nosotros trabajamos con un equipo que las reuniones de ejecutivo duraban 6 horas. Y uno de los principales desafíos que tuvimos fue lograr el mismo objetivo que lograba el equipo, acompañar al equipo para que lograra el mismo objetivo en 1 hora. Al cabo de 4 sesiones, logramos que ese equipo alcanzara el mismo objetivo y el mismo propósito de su reunión semanal en 1 hora. Y eso es una forma efectiva de reunirse. La experiencia cuenta que estos equipos no solo, cuando un coach los acompaña, no solo impacta en la forma efectiva de reunirse, sino también, como lo vamos a ver más adelante, impacta en que ese equipo aprende a relacionarse y a interactuar en lo interno para alcanzar el objetivo o el propósito que le entregó la organización, que llamaremos el encargo del equipo. Un coach de equipo acompaña al equipo a trazar un camino por el cual el equipo empiece a aprender de una manera distinta. Empiezan a aprender de forma colaborativa y de forma colectiva. Empieza a ocurrir un aprendizaje compartido. Y al mismo tiempo que lo marca hoy el mercado y la competencia, la economía, empieza a aprender de una forma más ágil y muchísimo más rápida. Eso es uno de los desafíos de los equipos y los coaches los acompañamos a eso. Eso puede ocurrir, ¿sí? Una vez que hemos definido lo que significa constituirse en un equipo, pasamos a mostrar como el tema central del webinar, y son esas 5 disciplinas de práctica de un equipo exitoso. Las 5 disciplinas que, si un equipo las practica, puede alcanzar su alto desempeño. Estas son de este autor, siempre es importante honrar a los maestros de los autores, es de Peter Hawkins, de Coaching y Liderazgo de Equipo, Argentina 2012. Y es bien interesante porque este autor hace como una matriz de doble entrada y muestra 4 cuadrantes. En la parte superior encontramos trabajo y en la parte inferior encontramos proceso. Al lado encontramos dentro y del otro lado encontramos fuera. Y vamos a empezar a desgranar qué es esto, lo que significa. Fíjense, lo primero que tiene que hacer todo equipo es asegurar su encargo. Asegurar el encargo que el líder de la organización le entregó a ese equipo. Asegurar como la lista de mercado, darse cuenta y distinguir cuál es el propósito de este equipo visto desde el líder de la organización. Dijo, crece este equipo para alcanzar tal objetivo, para lograr tal propósito, para servir a tal cliente, para servir a tal proceso, por ejemplo, al proceso productivo. Y lo primero que tiene que hacer todo equipo, y regularmente le corresponde hacerlo al líder del equipo, es asegurar eso con su cliente más inmediato, que es el líder de la organización. Es alinear esas expectativas de qué es lo que espera la organización que este equipo logre.
de eso que espera que logre, se conecta con dos cuadrantes. Es la conexión que tiene el equipo con fuera, es decir, con el líder de la organización y con la organización en sí misma. Y al mismo tiempo conecta este cuadrante con el trabajo. En pocas palabras, ¿cuál es el valor que le agrega este equipo a la organización? ¿Qué hace que este equipo exista dentro de la organización? Del otro lado, tenemos la siguiente disciplina, la disciplina número 2, y las estoy presentando de la forma como deberían suceder la primera vez cuando un equipo se conforma. ¿Ok? Solo la primera vez cuando un equipo se conforma ocurre de esta manera. Un equipo debe, a lo interno, una vez asegurado su encargo, aclararlo. Aclarar varias cosas. La primera de ellas, la misión del equipo, que si bien tiene que ver con la misión de la organización, porque finalmente entre ellas dos debe haber congruencia o coherencia, aquí estamos hablando de cuál va a ser el don que va a entregar este equipo, cuál va a ser el propósito de este equipo. Aclarar su visión, que si bien tiene que estar conectada con la visión de la organización y alcanzando esta visión, la organización, alcanzando la visión, este equipo puede promover el logro de la visión organizacional, es distinta, es para este equipo. Se complementan, pero al mismo tiempo es diferente. Y aquí entonces el equipo aclara su misión, su visión, aclara los valores del equipo, cómo es que vamos a funcionar a lo interno, qué es lo que más vamos a apreciar dentro de nuestros comportamientos. Y cuando aclara esos valores no basta con decir, para nosotros que somos el equipo de aseguramiento de la calidad, es muy importante la orientación al detalle, como un valor. También es visto como una competencia laboral, pero vista como un valor. Sino que adicionalmente a eso hay que poner 2 puntos a esa orientación al detalle y definir al menos 3 o 4 comportamientos que indiquen cuando un miembro del equipo demuestra con comportamiento orientación al detalle. Entonces tenemos aclarada aquí la misión, la co-crean, la construyen. No viene de un libreto, no lo hace el líder del equipo solo, se reúne con su equipo en su campo de fútbol, en su campo de trabajo, que es una mesa de reunión, y conversan acerca de su misión, de su visión y de sus valores. Conversan y los co-crean, los escriben, y ojalá fuese de puño y letra para que eso quedara presente en el equipo, de esa experiencia vivida y que les permite cohesionarse. Adicional, establecen los roles del equipo. ¿Quién se va a ocupar dentro del equipo de qué? Hay roles clásicos en los equipos. Por supuesto está el líder. Adicionalmente aparece el rol del marcador, aquel que está pendiente del tiempo y del moderador de las reuniones. Está aquel que lleva la minuta, aquel que lleva la agenda, aquel otro que le hace seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la agenda, pero empieza a aclarar todos esos roles. Esos roles son particulares para cada organización. Ahora, adicionalmente a esos roles, que estos son los aclarados, aparecen otros roles en los equipos. Aparece el rol del que tiene pensamientos disruptivos y aporta cosas inimaginables que llevan al equipo a un siguiente nivel. Aparece el rol de aquel que todo le parece que está bien y todo me anoto, lo hago, me comprometo, sí, está bien. Aparece el rol del que no está de acuerdo con nada y ahí van apareciendo y van surgiendo otros roles de manera informal en el que el líder del equipo se tiene que ocupar y que muchas veces si se permite ser acompañado por un coach, el coach empieza a mostrarle maneras de cómo gestionar todos esos roles para sacarles el mayor provecho, el mayor jugo a cada uno de esos roles, porque siempre tienen mucho que aportar. Aparece el rol del que promueve la paz dentro del equipo y que cuando las cosas se ponen difíciles dentro del equipo, él dice, vamos a calmarnos, vamos a pensar bien las cosas, vamos a respirar, vamos a suspender la reunión. Y aparece el rol de aquel que quiere siempre guerrear, aparece el rol del que quiere siempre llevar las cosas al siguiente nivel y hay que apurarse, hay que alcanzar los objetivos, y aquel que quiere pensar, ¿no? Entonces son múltiples los roles que aparecen, hay unos que se establecen formales para hacer que el equipo se reúna de manera efectiva y alcance sus objetivos.
Y aparecen otros roles informales dependiendo de, bueno, de esa diversidad que hay que aprender a gestionar en los equipos. Este aclarar ocurre dentro del equipo y ocurre para conectar con ese encargo del equipo que les fue entregado. Luego, en el extremo derecho, inferior, aparece conectar y atraer. Aquí es importantísimo porque el equipo pasa por un proceso de reflexión y el coach le hace algunas preguntas poderosas como ¿cuál es el valor que le van a aportar a los grupos de interés? Preguntar, si ustedes fuesen uno de nuestros proveedores, a un equipo, si fuese ustedes uno de nuestros proveedores, ¿qué estarían pensando de nosotros? Si ustedes fuesen nuestros clientes, si trajésemos a esta reunión y sentáramos en esta mesa a uno de nuestros clientes o a nuestros principales cinco clientes, ¿qué opinarían ellos de nuestro equipo? ¿Qué opinarían ellos de nuestras reuniones? ¿Qué opinarían ellos de nuestra agregación de valor dentro de la compañía? Entonces, empezamos a hacer preguntas, a soplar esa brasa, diría Leonardo Wolf, respecto a de qué se tiene que ocupar el equipo para conectar y atraer, para interactuar y relacionarse con sus grupos de interés. Grupos de interés variados, que dependiendo del tipo de equipo, pueden ser grupos de interés externos a la organización o todos grupos de interés internos y son clientes y proveedores y son entes reguladores dentro de esa organización. Y ahí nos ocupamos de conectar y atraer. Pero se hace ese listado, se entra en conciencia, se pone sobre la mesa quiénes son nuestros grupos de interés y cómo queremos nosotros como equipo conectar con ellos. Y los acompañamos en ese proceso. Y es un proceso de conectar. Está aquí abajo, en el extremo inferior, aparece la palabra proceso en el centro. Y es que nosotros debemos, si somos el líder del equipo, somos miembros del equipo o somos los coaches del equipo, tenemos que establecer la manera como el equipo va a conectar y va a atraer a sus grupos de interés. ¿Cómo es que este equipo se va a relacionar con sus grupos de interés? ¿Para qué? Para alcanzar el encargo del equipo, la misión del equipo y su visión. Como disciplina número 4, aparece en el extremo izquierdo, co-crear. Y es bien interesante porque las relaciones a lo interno del equipo no están dadas. No debemos suponer que la gente se va a manejar de la forma adecuada para alcanzar ese encargo, para alcanzar esa misión y esa visión. Que finalmente todos se las van a llevar bien. Que todos tienen los mismos intereses. Y que todos persiguen el mismo propósito perteneciendo a este equipo. Eso no lo podemos dar por hecho. Eso no se puede suponer, ni se puede intuir. Eso hay que sembrarlo, hay que trabajarlo. Y pasa por ese proceso de co-crear la relación a lo interno. Y ahí surgen preguntas bien interesantes y empoderadoras como de qué manera este equipo se tiene que relacionar para ir al siguiente nivel de productividad. Y entonces estoy hablando de números y estoy hablando de indicadores. Y es que sí, les confieso que desde mi profesión como coach, desde mi ejercicio como coach, he podido ser testigo de que el coaching a ejecutivos y a equipos hace que las cosas pasen dentro de las organizaciones, cambian los números, generan resultados diferentes a los que están generando y pueden ser cuantificados. Estoy hablando de rentabilidad, estoy hablando de indicadores que elevan la entrega oportuna de vehículos. Ahí hicimos nuestra pasantía. Entrega oportuna de vehículos y que pasar de 6 meses a entregar oportunamente vehículos al cabo de un mes. O de pasar de una reunión de 6 horas de equipo de ejecutivos a 1 hora, hacerles rendir su tiempo, o de elevar la productividad en un departamento de producción de la industria láctea. Y entonces eso sí sucede. Ahora, eso no sucede por casualidad, sucede por ocuparse fundamentalmente de estas disciplinas. En pocas palabras, les digo que vale la publicidad para Peter Hawkins, pero
pero el coaching de equipo hace que las cosas sucedan. Y he sido testigo de que aplicando esta metodología, las organizaciones transforman sus números. Las organizaciones elevan su productividad. No solamente la cohesionan, porque por ahí comenzamos, lo integran, los activan como equipo, los hacen tener un pensamiento en común. No dije único, porque en los equipos nunca buscamos tener pensamientos únicos, porque es mentira, eso nunca va a ocurrir. Lo que ocurre es un pensamiento común. Logramos en los equipos que tengan un lenguaje compartido, un lenguaje común, un lenguaje colectivo. Y eso hacemos como coach de equipo, y eso eleva la productividad del equipo. Y la quinta disciplina, aprendizaje básico. Y está escrito así, es profesamente. Y tiene que ver con que es una de las disciplinas más básicas que se deben promover constantemente en los equipos. Y no básica por poca o pequeña, sino porque es necesario que todo equipo facilite procesos de aprendizaje colectivo. Que todo equipo facilite procesos de aprendizaje colaborativo. Y que hoy día, como lo decía al inicio, todo equipo se tiene que ocupar de preguntarse cómo puede aprender más rápido que la competencia. Porque la competencia está afuera y hoy día, con la era de la información, la gestión del conocimiento, la era global y todo eso que estamos viviendo a diario, quien decide con quién compite un equipo, con quién compite una empresa, no es la empresa, ni son sus directores, ni sus accionistas, es el cliente que te compara con otros a tan solo un clic. A través de los buscadores, a través del tío Google, consigues que te comparan con cualquier empresa, con cualquier profesional a nivel mundial y que no tienes control absoluto de eso. Eso le pasa a las empresas. Entonces, hoy día y de hace unos cuantos años para atrás, es preciso que los equipos aprendan, las empresas aprendan de forma colaborativa, colectiva, que socialicen, compartido, y que de esos colectivo, colaborativo, compartido, ese es el aprendizaje que les va a permitir a ellos ser más ágiles en tomar las decisiones y en innovar. Y en hacer que esos productos o servicios que ellos diseñan, desde el momento del diseño hasta el momento de que el cliente los consuma, sea bien corto ese tiempo. Porque si tardas un poco más, la competencia lo va a copiar. Entonces, es por eso. Entonces, por eso hablamos aquí de aprendizaje básico. Es un gran desafío y eso hay que estimularlo en los equipos. Y los coaches de equipo estamos formados para estimular, promover espacios, facilitar espacios de reflexión que conduzcan a un aprendizaje transformacional. Bien. No sé, Conchita, si hay ya algunas preguntas o puedo continuar. Ver si hay alguien que quiera preguntar algo, una inquietud, reflexión hasta este momento. Puede abrir el micrófono y preguntar directamente. ¿Alguien que quiera preguntar algo, hacer algún comentario? Bueno, Kareli, yo voy a hacerte una petición. Cuéntame. Ok, la petición es que nos escribas un artículo sobre este tema y nosotros lo podemos colocar en la página web de ICF Venezuela. ¿Okay? Bien. ¡Ey, Y me lo Dios haces mío, ya público. ¡ay, un compromiso público! ¿Puedo apagar la cámara un ratito? Me sonrojé, ¿se dieron cuenta? Ay, Dios mío. Bueno, sí, con todo gusto lo puedo hacer para enero. Okay,
para el creo que es próximo año. importante que la experiencia que tú has tenido, lo que estás mostrando de tu trabajo, lo conozcan otras personas que son miembros de ICF. Y bueno, eh, iniciar esa... Me paré un momentico porque me pidieron para colocar el video. De manera que se conozca dentro de la página, pero además que quien no te dice que escribas otro artículo en inglés y que también pueda ser publicado en ICF Global. Vamos con el primero porque ya me pelaron los ojos, Dios mío. Bueno, Esos sí, son sí, ejercicios importantes para sí. que la gente conozca de tu experiencia, tu trayectoria, que es muy valiosa y que no todo el mundo se dedica tan de lleno como tú te estás dedicando. Sí, Bueno, sí. hasta este momento no hay preguntas, pero seguro que surgirán muchas reflexiones más adelante. Seguimos entonces. Sí, sí. Sí, a ver, pudiera hablar en este momento un poco de nuestra experiencia. Eh, nosotros usamos, nosotros los coaches de equipo, que realmente no sé cuántos quedan en Venezuela. Eso es una gran duda que tengo, Conchita. ¿Cuántos coaches de equipos estamos aún en nuestro país habitando y ejerciendo, ¿no? El coaching, ¿no? Eh, pero hay No, Karen, experiencias bien quiero interesantes. decir, ¿Ah? te quiero decir que en este momento no hay países de frontera. Somos personas que estamos en cualquier parte del mundo y tenemos que vernos así, abiertos, Ok, sin fronteras, trabajando, acompañándonos, complementándonos, estando presente en muchos lugares. Y vernos así, ok, establecer esas conexiones que finalmente nos enriquecen. ok, bien, gracias. Sí. Pero desde esta experiencia nosotros hemos hecho uso, por ejemplo, de metáforas para integrar a los equipos a los miembros de un equipo de trabajo. Eh, el encargo del equipo, el que nos entrega la organización, que le entrega la organización al equipo, lo activa. Hemos participado en conformar equipos, nos llaman para conformar equipos que se van a ocupar de proyectos de cambio en las organizaciones y hemos hecho como una mezcla de metodologías y nos hemos ocupado, por ejemplo, de acompañarlos en esos procesos de gestión de cambio que lleva la organización y acompañar a ese equipo para que sea un agente de cambio organizacional. Eh, cuenta un poco la experiencia desde este espacio de co-crear y de conectar con los grupos de interés y de conectar y co-crear al interno las relaciones del equipo, lo cuán importante ha sido mostrar el círculo de la oferta, cuán importante ha sido, wow, y esto es súper, súper empoderador, mostrar cómo es que es la gestión emocional dentro del equipo, con cuál clima llega el equipo constantemente a sus reuniones de trabajo, por cuáles climas o emociones pasa el equipo durante sus reuniones, sus procesos. Y, y ha sido bien interesante empezar a integrar N cantidad de metodologías. Hay algo que una gran maestra en algún momento nos mostró, y les confieso que en aquel momento sentí mariposas en el estómago y dije, esto es para mí. Cuando una gran maestra, Ivonne Hidalgo, nos mostraba en una de sus cortes de formación cómo hacer que las organizaciones, por intermedio de sus coaches, y en este caso entonces hablo yo de sus coaches de equipo, logren resultados que puedan cuantificarse. Y eso ya cuenta un poco la historia, elevar los números de producción o de productividad en la industria láctea, elevar el número de entrega de vehículos en otro tipo de empresas que fabrica vehículos. Y de cómo desde el coaching de equipo, cuando se asume un equipo ejecutivo y asumes a ser coach de un equipo ejecutivo,
pasa porque es necesario comprender su mapa de procesos, sus conceptos estratégicos, su estrategia, no para llegar a asesorarlos respecto a eso, y a veces podemos caer en esa tentación de ser consultores, sino para comprender desde qué espacio se está moviendo este equipo y cómo es que ellos miran su organización, cómo es que ellos miran sus procesos y cómo es que se ocupan de sus procesos, porque regularmente el coaching de equipos es contratado para ejecutivos, para equipos de ejecutivos. También recuerdo en esta experiencia que en una de nuestras primeras veces nos contrataron para hacerle coaching a un equipo de camareras. Era un grupo de camareras, 25, 26 camareras de un hotel. Y ahí nos dimos cuenta, eso fue una experiencia bien interesante, la hice con otra compañera de coaching de equipos, de la formación, y fue bien interesante porque en una de nuestras primeras experiencias darnos cuenta, vivir que no todo grupo de trabajo debe ser coacheado. Hay que hacerle coaching de equipo. No todo grupo de trabajo requiere convertirse en un equipo de trabajo. Dependiendo de la forma como ellos operen, y en este caso las camareras del hotel operaban de forma individual, a cada una le correspondía hacer su trabajo, y de forma muy individual, tenían asignadas unidades, pues habitaciones, ellas no necesitaban conformarse como equipo. Caso contrario, las amas de llaves o sus jefes inmediatos sí necesitaban conformarse como equipo, pues, para poder fluir con todo ese trabajo. Entonces, la experiencia ha sido bien interesante y bueno, la invitación es a que se sumen muchísimos otros coaches a formarse, a hacerse coach de equipos. Hay un mercado de oportunidades inmenso para acompañar a equipos a conformarse y a integrarse como equipos de alto desempeño, ¿sí? Bueno, aparte de esto, yo hoy les quiero mostrar algo con lo que también conecto cuando hablo de coaching de equipos a ejecutivos, a equipos de proyectos de cambio organizacionales. El coaching desde la experiencia o desde mi experiencia, el coaching de equipo lo he podido aplicar. Wow, antes de mostrar esto, y bueno, es porque me acuerdo del tipo de liderazgo que ejerció esta persona. Yo acompañé a un coach a conformarse como equipo, con su equipo de gerentes. Y al cabo de 2 o 3 años lo acompañé para entregar el equipo a otro gerente. Y lo acompañé para que la entrada del equipo a 2 años antes y 2 años y medio, 3 años después, él entrega su gestión y lo acompaño a hacer una metáfora de ese paisaje que pintan todos los que integran ese equipo sin el líder. Y a prepararlos para estar por un buen tiempo sin líder hasta que se incorporara un nuevo líder que no teníamos. Ninguna de las partes que estábamos participando en el proyecto teníamos idea de quién iban a enviar como un nuevo líder de ese equipo. Eso lo podemos hacer los coaches. Podemos acompañar a ese líder a que conforme su equipo y que quizás cuando se vaya, a que se retire de ese equipo y el equipo quede sin un líder legal dentro de la organización hasta que va a venir otro líder legal. Afloran los liderazgos informales y en ese momento preparamos al equipo para que se autodirigiera por el tiempo que iba a durar la ausencia, o la ausencia y la incorporación de un nuevo líder. De eso también pasa por allí nuestro proceso de acompañamiento. Y me acordé porque ese líder fue un líder transformacional. De hecho, no me preparé nunca para acompañar a alguien a su salida de un equipo de trabajo. Eso nunca me lo imaginé, nunca lo sospeché. Y cuando me llaman para que me ocupe de eso, yo decía, wow, acompañar a alguien para que se despida de su equipo. Y es así, y es así. Y hay algo bien interesante y es el hecho de que en la medida en que salga un líder de un equipo, cuando se retira un líder de un equipo, ese equipo deja de ser el equipo que era con ese líder y tiene que reajustarse y reacomodarse. Pero no solo cuando ocurre la salida de un líder, cuando ocurre la incorporación de un miembro del equipo o la salida de un miembro del equipo, el equipo es una unidad
Y los coaches de equipos los vemos como una unidad. Nosotros ahí en ningún momento hacemos intervenciones individuales, las hacemos en la intervención al equipo, ¿no? Entonces, de eso nos ocupamos, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, hay algo con lo que siempre me he atado desde que soy coach de equipo, y es hablar de un líder de un equipo transformacional. Y siempre lo muestro. A mí me inspira cada vez que lo leo, y sé que inspira a gerentes y a líderes de equipos, ¿no? Los líderes de equipos transformacionales son visionarios, son valientes, porque rompen el status quo en el que está la organización, colocan sobre la mesa de una reunión temas tabú que nadie se atreve a conversar en las organizaciones. Eso hace un líder transformacional y por eso es valiente. Son aprendices de por vida. No puede haber transformación si no estamos orientados a un aprendizaje. Creen en las personas. Las cosas en las organizaciones no pasan si no hay un talento humano que haga que ocurran. Se consideran a sí mismos como agentes de cambio, ¿sí? Están movidos por una serie de principios y valores. Los líderes transformacionales se atan a principios y se atan a valores. No es un juego de palabras, son filosóficamente hablando, son dos conceptos bien diferenciados, y en alguna oportunidad podremos hablar de ellos, que hace que los diferencien. Son capaces de afrontar la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad. Y de esto hoy día a nivel mundial hay mucha tela que cortar, muchas cosas sobre qué conversar. La ambigüedad de un proceso de transformación o de cambio. La gente está en el presente buscando qué conservar de ese pasado y buscando cómo prosperar en ese futuro. Y ahí la ambigüedad es manejarse en 3 tiempos, que en la vida normal y rutinaria nos manejamos, pero cuando nos toca tomar decisiones es manejarse de cómo conservar pasado con cara al futuro y trabajar en este presente encima en un negocio o en una empresa en marcha y operando. Les corresponde eso a los líderes transformacionales, ¿sí? Allí está el autor, es Sticky y Devana, un libro año 1986, pero que después de tantos años sigue vigente. Bien. Bueno, Conchita, me pareció ver que alguien había levantado la mano. A ver, no veo la manito por acá, pero no sí la me ves. pusieron. Es tú. Ah, ok, aquí hay una preguntita. Dice, ¿cuáles diferencias directas hay entre un equipo de cambio y un equipo transformacional? Bien. Gracias, Héctor, por la pregunta. Un equipo de cambio y un equipo transformacional. ¿Sabes? La gente pudiera pensar que es un tema de solo un juego de palabras o de semántica, lingüístico, sí, de palabras, de lenguaje. No, no lo es, no lo es. Es muy interesante la pregunta y ahí hay a ver, voy a responderlo como Ronald Heifetz de liderazgo adaptativo lo muestra, pero es que ocurre en la realidad. Ahorita estoy acompañando a un equipo en un proceso de cambio, justamente hoy hasta las 4:30, 5 de la tarde estuvimos conversando cómo distinguir un proceso de cambio y un proceso transformacional. ¿Qué los hace diferentes? Y ahí en el acto me ato y me conecto con Ronald Heifetz y liderazgo adaptativo. Él tiene 3 libros con otros consultores. Y tiene que ver con que un proceso de cambio puede verse como un proceso en el cual adicionas algo que necesitas en la organización o que necesitas en un proceso, en un procedimiento. Incluso puede ser adicionar una unidad funcional dentro de una estructura organizacional. La incorporación de un nuevo producto o el cambio de una tecnología dentro de la organización. Antes estábamos utilizando este software y ahora vamos a utilizar este. ¿Sí? Esos son cambios. Y pudiéramos decir que son desafíos técnicos. 2 puntos. Aquellos que yo
buscando un paso a paso y que hoy en día es tan sencillo por la tecnología, acceder a un paso a paso, bajarme un tutorial de YouTube y preguntar cómo puedo hacer, voy a inventar cualquiera, cómo puedo hacer para usar el sistema Valerie, el administrativo, o el SAP, o cualquiera de ellos. Esos son desafíos técnicos. O cómo puedo llamar yo a un amigo para que me explique cómo hacer lo que no sé hacer. ¿Sí? Pero son cuestiones que siguiendo un paso a paso puedes resolver. Esos son cambios y esos son desafíos técnicos. Los desafíos transformacionales, y aquí aparece lo maravilloso de todos los temas de transformación, los desafíos adaptativos y las transformaciones, nosotros las vemos como aquello en lo que se transforma la forma o la manera de cómo nosotros observamos. ¿Y a qué me refiero? Pudiera ser el mismo problema o la misma falla técnica o el mismo cambio de software. Pero si yo le tengo temor a equivocarme, ese desafío que pudiera haber sido técnico y meramente técnico, siga estos pasos y usted aprende y logra ejecutar esto, pasa a ser un desafío transformacional o un desafío adaptativo. Cuando yo ni por nada del mundo voy a equivocarme. Y hasta que yo no aprenda bien a manejar eso, no voy a ejecutar ese procedimiento o hasta esa rutina en un software puede ser. Entonces es cuando aparece el observador y te abre o te cierra posibilidades para asumir ese cambio, asumir ese quiebre, asumir esa forma de hacer las cosas. Entonces, los procesos transformacionales y los desafíos adaptativos tratan es con quién eres tú ante ese quiebre o ante esa situación que se te está presentando. Cómo tú la observas, qué es lo que tú sientes y cómo eso que tú estás sintiendo, los juicios que tienes respecto a esa situación, o te abren posibilidades o te cierran posibilidades. Se trata de la transformación de ese observador. Puede ser algo tan básico como el cambio del lugar de domicilio de un puesto de trabajo, la dirección de un puesto de trabajo. Y si yo no estoy abierta a ese cambio, y eso de que a mí me estén mandando a transitar por una u otra avenida que yo no conozco, que es desconocido para mí, ¿cómo es que yo me paro ante lo desconocido? Y entonces ahí aparece el observador. Y ese desafío que para otro, la mudanza de su oficina a otro sitio de trabajo, es un desafío técnico y a partir de mañana lo que tengo es que cambiar la ruta, para mí pudiera ser ante lo desconocido, ante lo que no estoy dispuesto a cambiar, ante que a mí no me gusta que me estén moviendo el piso ni cambiando las rutinas, para mí es un desafío adaptativo. Entonces, no se trata del tipo desde afuera, sino se trata de lo que yo como ser humano, y en este caso como ser organizacional, experimento en ese momento de quiebre o en esa situación que está cambiando o transformándose. Entonces, puede ser muy complejo para unos y adaptativo para unos, y para otros puede ser un mero cambio de rutina y de avenidas por las que vengo transitando. Cosas tan básicas como esa, hasta cosas muchísimo más complejas que se viven a diario en las organizaciones. Bien. Muy bien, mil gracias, Kareli. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo hacer valioso el rol de un integrante del equipo que todo lo encuentra mal o que todo el tiempo quiere guerrear, entre comillas, como mencionaste? ¿Cómo hacerlo valioso? Ok, a ver, si lo encuentra mal, que todo el tiempo encuentra las cosas mal, ahí lo importante es argumentarle ese juicio, buscar fundar ese juicio con ese integrante del equipo que hace que todo lo mire mal.
escucharlo y ocuparse de sus inquietudes. ¿Qué es lo que le hace sentir a él que todo está mal? ¿Sí? No se le puede pasar por alto, por más agotado que se pueda sentir el resto del equipo o por más agotado que se pueda sentir el líder. Y mejor sabe que cambie de acera, mire para el otro lado y hágase el loco. No, eso es lo menos que podemos hacer. De ese miembro del equipo hay que ocuparse y hay que escucharlo y hay que distinguir desde dónde es que él está mirando las cosas y que hace que todo lo mire mal. El que quiere guerrear, bueno, de eso hay muchas maneras, ¿no? Primero igual, argumentarle sus juicios, que hace que él vea en todo unas ganas de pelear, si el guerrear lo vemos como pelear, o que hace que todo él lo quiera llevar a la acción. ¿Cuál es su orientación al tiempo? Pudiera ser. Porque un guerrero puede ser una persona que todo el tiempo está súper activo y mire, ya, paremos de pensar, vamos a la acción, vamos a la acción, vamos a la acción. Oye, ¿qué hace que él no se pueda detener? ¿Qué le impide sentarse y reflexionar y analizar las cosas antes de estar constantemente en la acción? Y si se trata de peleas, oye, con ese miembro del equipo hay que alinear las expectativas. ¿Qué es lo que él está esperando de este equipo? ¿Y qué es lo que está esperando el líder del equipo? ¿Y qué espera la organización de todo este equipo? ¿Sí? De eso hay que ocuparse. Bien. Por aquí nos dice Tania, muy buena respuesta para gestionar el miembro que todo lo encuentra mal. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta y otra que apareció por allí también en modo privado. Dice, para tener un equipo transformador, ¿cuán importante es un coaching de alta dirección con el líder de equipo? Por ahí tiene que pasar. ¿Saben qué? Me acuerdo de las típicas conversaciones que a veces tenemos con los líderes de un equipo y con los líderes de ejecutivos que nos llaman y nos dicen, mira, Carely, no logro conversar con este ejecutivo. Él es el gerente general y de verdad que entre él y yo hay serios problemas. Él no está viendo las cosas como las debe ver definitivamente. Él nunca se conecta con nosotros, siempre anda en otro lugar. Él maneja su propia orientación al tiempo, sus tiempos, sus acciones, sus procesos, siempre anda desconectado, llega a las reuniones y las sabotea, luego se va, termina haciendo otra cosa. Definitivamente él necesita un coach. Las primeras veces les confieso que con el poco tiempo que yo tengo de certificada, yo caía en la trampa de que era el otro el que necesitaba un coach. Hoy en día, si me piden coaching para un ejecutivo, para un gerente, para un líder que tiene por encima otro coach o que no lo tiene, pero entonces le busco un sponsor o un patrocinante que lo acompañe, paso por dos cosas. O por pedir que primero nos ocupamos de ese que está bien arriba y me ofrezco. Y le digo, mira, tú tienes que buscar coaching para ti. Vamos a ver cómo es que tú estás dando las conversaciones con ese ejecutivo. Porque finalmente toda relación, a alguien se lo ha escuchado, eso no sé quién se lo ha escuchado, pero es mío ahora, toda relación es siempre de dos. Entonces, si hay un líder que siente insatisfacción por uno de sus ejecutivos, si hay un CEO que siente insatisfacción por uno de sus ejecutivos, ¿cómo se está dando esas conversaciones entre ellos dos? ¿Es que acaso han alineado las expectativas o no las han alineado? Entonces, que a veces el líder del equipo necesita coaching de ejecutivo, necesita coaching en individual, sí, porque además cuidamos mucho, eso lo aprendí en la escuela, nosotros cuidamos mucho de no hacerle coaching, porque puedes caer en esa tentación al líder en presencia de todo su equipo. Eso, ahí se viola todo espacio de confianza, de intimidad y se viola nuestra ética profesional. Pero sí, a veces ellos necesitan coaching. Y por mi experiencia, yo prefiero comenzar por ahí para luego sí voltearnos y mirar al equipo. Así lo prefiero hacer. No digo que así lo he hecho todo el tiempo porque, bueno, estoy en este proceso de aprendizaje, de
de transitar la profesión y siempre hay algo nuevo que aprender. Pero así lo he preferido hacer mis últimas veces y no solamente buscar por el que me contrataron. Yo indago cómo es esa relación aguas arriba. Bueno, siguen las preguntas. Por Dios esta mío. pregunta, se habla de equipos transformacionales y de líderes transformacionales, pero ¿qué transforma a los equipos? ¿Qué transforma a los líderes? Ahí mi respuesta es bien estratégica y es bien sistémica. ¿Qué transforma un equipo de ejecutivos? ¿Qué transforma a un líder? El mercado. Y filosófica también es, porque yo les diría, el mercado puede estar pidiendo a gritos cosas, mostrando muchísimas posibilidades, como siempre las hay en los mercados. Y entonces lo que transforma es su capacidad de escucha. Entonces retiro lo dicho. Antes de que lo transforme el mercado, lo transforma su capacidad de escucha de ese mercado, de ese cliente, de ese proveedor, porque además las organizaciones deben verse como un sistema y como una cadena de valor del sector al que pertenecen, a la industria que pertenecen, no solo a la interna, sino a la industria y al mercado al que pertenecen. Entonces yo creo que lo transforma, Conchita, es la escucha de ese mercado, pero no el mercado, sino la escucha que él tenga o ese equipo tenga del mercado y de sus clientes. Eso lo transforma. Bueno, prepárate, Kareli, porque tenemos otra pregunta más y tenemos también preguntas por Facebook. Así que tengo otra pregunta por acá. Sería interesante disponer de un banco de actividades o estrategias para realizar sesiones de coaching de equipo. ¿Alguna recomendación? Sí. Sí, aquí está. Ay, ya va, déjame, que creo que la pantalla se paró. Aquí está. La primera recomendación es Peter Hawkins, Coaching y Liderazgo de Equipos. Esa es la primera recomendación. Ese libro para mí es como un libro de cabecera. Yo no dejo de leerlo. Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Hoy lo estaba leyendo en la madrugada, les confieso, preparándome para el webinar. Y yo decía, ya va, esto yo no lo había leído. Esto yo no lo había encontrado. Nos sucede a todos con los libros, en la mayoría. Pero Peter Hawkins es el primero. Y segundo, si vamos a hacer coaching a equipos de líderes de organización, que ese es el coaching que yo disfruto, al equipo de ejecutivos, tenemos que apropiarnos como coach de conceptos estratégicos, de planificación estratégica, porque esos son los temas que ellos hablan. No para asesorarlos, pero sí para comprender el lenguaje que ellos conversan, porque si no se nos hace muy cuesta arriba el servicio. Y entonces, cuando hablamos de esa batería y de esa cantidad de herramientas, ahorita recuerdo, por ejemplo, hay un autor que me tiene fascinada, porque además es que hace que las cosas sucedan. Y ya le voy a recordar, se llama Sean Covey. Me disculpan si me equivoco de número, pero son las 4 o las 5 disciplinas de la ejecución. Uno de los hijos de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dos de sus hijos han escrito libros maravillosos. Y de las 4 disciplinas de la ejecución le cabe a un equipo de ejecutivos, porque son aquellos equipos que no logran. Oye, ya va. Desde el coach de equipo nosotros podemos, a través de ese aprendizaje básico, facilitar y mostrar competencias que el equipo se puede apropiar, ¿sí? Sin llegar a formarlos en esa área, porque podemos caer en la tentación, pero es mostrar esas competencias de ejecución, de ser ejecutivos, dícese de aquel que ejecuta, diría el diccionario. De eso me refiero. Entonces, las baterías, este libro trae N cantidad de baterías, pero de ahí es hacerse
de lo que les corresponde mirar y de lo que se ocupan los ejecutivos en las organizaciones. Entonces es preguntarse, ¿de qué se ocupa mi cliente dentro de la organización? ¿Qué hace esta gente? Esta gente se ocupa de impactar en toda la organización o en todas las organizaciones en las que trabaja. Cuando hablamos de corporaciones, nos ocupamos del equipo ejecutivo de la corporación. Entonces tenemos que apropiarnos de ese lenguaje, tenemos que hacernos de ese lenguaje y de entender los procesos por los que pasa la organización, por los que pasan, no, los procesos que tiene en su mapa, en su cadena de valor. De eso debemos ocuparnos. Entonces no hay más que un listado, él presenta, pero lo demás es ese abanico de posibilidades de gestión estratégica que hay en el mercado para aprender de ellos. Excelente, Kareli. Aquí tenemos otra pregunta, además de las que nos faltan de Facebook. Seguimos por acá. Dice, ¿podemos decir que el proceso transformacional está apuntando a un aprendizaje de segundo orden? Sí. Es un aprendizaje de segundo orden. No es que apunta, es que es un aprendizaje de segundo orden. Es un aprendizaje transformacional. Claro que sí. Sí lo es. Es Muy así. bien. A ver, tenemos las preguntas de Facebook, Tania. Sí, por aquí las tenemos. Fernando tiene una inquietud. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación de las disciplinas según el nivel jerárquico del equipo entre paréntesis estratégico, táctico u operativo? Ok, bien. ¿Respondo a esa? Por favor. Sí, ok, bien. Sí, por favor. Sí, la diferencia va a radicar justamente en que si es un equipo operativo, su alcance y su impacto es en comparación menor al equipo ejecutivo. El impacto de sus decisiones, de su forma de co-crear sus relaciones, de su forma de conectar con los grupos de interés. Incluso el equipo operativo puede conectar con 2, 3, 4 grupos de interés quizás, y ahí estoy quizás siendo un poco exagerada. Y un equipo de ejecutivos conecta con todos los grupos de interés de la organización, de manera global, de manera sistémica. Entonces sí, ahí radica la diferencia. Ahora, en el ejercicio del coaching, no le puedo responder, solamente voy a buscar 2 o 3 experiencias distintas de haber servido como coach de equipo y pensar si cambia. No cambia. No cambia. El equipo, debemos promover en ellos el aprendizaje. En el equipo hay que asegurar que ellos conozcan cuál es el encargo de ellos, porque si no, va a haber insatisfacción constante, o del equipo o del líder que le entregó ese encargo al equipo. Deben aclararse internamente, porque si no siempre van a haber problemas, no se van a cohesionar, no van a trabajar finalmente como equipo. Conectar, co-crear. Las 5 disciplinas no cambian en el ejercicio del coach. Lo que cambia es el impacto de ese coaching y de ese acompañamiento, cambia en la medida en que vas subiendo de nivel porque impactas a toda la compañía o impactas a una parte de ella. Por ejemplo, podríamos impactar solo al equipo de tesorería o al equipo de recursos humanos, ¿sí? Entonces depende del alcance que tenga el equipo, pero nuestro servicio no cambia. Además que el principal servicio de un coach es la escucha. Es su presencia. Es su principal servicio. Es eso. Entonces no debe cambiar. Para mí no ha cambiado. De todas maneras yo me voy a llevar esa pregunta para pensarla más, pero en mi experiencia lo miro así, en este momento, de momento. Te acaban de regalar un me gusta. Gracias. Ok, por aquí tenemos otra pregunta. Keila indica, soy coach ejecutivo y me piden que les haga un coaching de equipo a una empresa para una mayor cohesión entre los trabajadores. Como no soy especialista en equipos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, yo te diría primero, llama a una amiga y contrátala, ¿no? Pero segundo,
¿Qué puedes hacer? Miren, yo creo que lo más importante que radica, si bien el servicio es la escucha, es lo que nosotros podemos entregar. Nosotros no tenemos más nada que entregar, sino entregar nuestra escucha y ponerla en bandeja de oro para el otro. Es igual para ambos, para un equipo y para un ejecutivo. Y ahorita me sudan las manos recordando esos momentos de las prácticas, de las pasantías que fueron maravillosas para podernos certificar. Wow, eso fue la guinda. Lo más importante, acto seguido después de tener esa escucha y ese servicio, es ver al equipo como una unidad y no como un grupo de individualidades. Eso es una mirada, ahí cambiamos nosotros como coach de observador, porque si venimos acostumbrados a trabajar con el líder de un equipo, que si son los ejecutivos son líderes de equipo en su mayoría, si no al menos son líderes de procesos, ¿no? Pero regularmente son de procesos y de equipo. Nosotros estamos acostumbrados a intervenir en la individualidad y es retraernos un poco de eso y mirar al equipo como una unidad. Y los miramos globales. Si los miramos en individualidad, nosotros les rompemos el equipo en esa intervención. Los separamos. Entonces, por ahí debes comenzar, haciendo una práctica de mirar al equipo como una unidad. Y entonces tienes que comprender qué significa un equipo. Así, Keila. Ok, ¿hay alguna otra preguntita por allí? Sí, hay un comentario. Luz Dari indica, cuando lo mencionas así, parece sencillo. Ya no tenemos más preguntas por acá. Cuando lo menciono así, ¿será cuando menciono así lo de mirarlos como una unidad? No, creo que es más bien como tú cuando estabas explicando las 5 disciplinas. Sí, bueno, a ver, aquí hay algo más que yo recuerdo de alguien y no sé de quién es, pero que siempre lo digo. Esto es como aprender a montar bicicleta. Esto es que usted agarra la bicicleta y empieza a montarla. El que haya pagado un curso por internet de YouTube para aprender a nadar, lo estafaron. Estos señores es meterse al agua y aprender a nadar. Y es nadando. Estas disciplinas sí, no les voy a decir que se ven, que sí las puedo comentar fáciles, pero es la práctica de cada una de estas disciplinas sin perderlas de vista, sin sentir que no las sabemos todas, sino que es volver al libro, volver a mirar esas prácticas, recordar cómo fue que lo hicimos, cuáles fueron los resultados, pedir feedback al equipo sobre nuestra actuación. Es clave, es clave. Y siempre estar orientados al aprendizaje. Eso forma parte de nosotros, pero ese aprendizaje práctico, ¿no? Ese aprendizaje que nos hace profesionales, que nos hace ejercer esto en el día a día, pues, que nos permite disfrutarlo. A ver, entonces no más preguntas. Estamos sobre el tiempo. Uy. No, fui yo que se salió. Sí. Ajá. Mil gracias, Kareli, por tan interesante tema y además mostrado en forma tan brillante, tan generosa, tan acompañadora para todos los que estamos aquí escuchándote. Entonces, bueno, Kareli, qué problema porque estás comprometida para escribir ese artículo. Ok. Ay, Dios mío. Todo, escuchando todo esto, tu compromiso y tu risa que dice que sí. Porque, No. este es un tema muy interesante que llama mucho a las empresas, a la gente que está trabajando en el área de recursos humanos, y que poco se escribe, y poco se escribe además desde la experiencia. Sí. ¿No? Como que queda todo en la teoría, en el paso 1, 2, 3, pero la experiencia poco se comparte.
Y creo que esto es algo muy valioso. Y Gracias. bueno, hay que compartirlo. Forma Gracias. parte de este aprendizaje para todos y bueno, y exponerse valientemente y con coraje como siempre lo has hecho. Bueno, Gracias. mil Bueno, gracias a todos los presentes. Nos vamos a seguir viendo, acompañándonos en este espacio. Y bueno, Carely estará próximamente también invitada, también hablando del tema de equipos, pero con ligeros cambios, inclinaciones, focos, etcétera. De manera que es algo así como que no se lo pierdan. Y estaremos en alianza con Argentina y Colombia, llevando este espacio maravilloso y con la experiencia de Carely. Mil bueno, gracias, Carely. Buenas noches y bendiciones gracias. para todos. Gracias, gracias. Igual. Agradecida por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Linda.